Ahora. Y ahora sí puedes compartir. ¿Está? Sí. Y ahora compartir. ¿Cómo? ¿Bien? Está bien, ahora creo que podemos. Total, el sonido está activo. Miro para allá porque veo a la gente que conozco. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos los presentes y a quienes nos acompañan en virtud de la modalidad híbrida de la actividad desde otros lugares. Hola Susana, que hace mucho que no les veo. Al 16º Encuentro de Nanointervenciones con Literatura y Ciencia, coorganizado por Vera Editorial Cartonera, Ediciones UNL, FUC, CONICET Diuxo, Litoral y el Proyecto Internacional Transarch, Archivos en Transición, Memorias Colectivas y Usos Subalternos. Bienvenidos muy especialmente nuestros invitados a la ciudad de Santa Fe, Daniel Namraba, felizmente para nosotros, visitante residente de nuestra casa de estudios de la Universidad Palaki Olomouc, República Checa, y José Pavía de la Universidad de Valencia, España, a quienes queremos agradecer desde ya su participación hoy aquí. También quería aprovechar para agradecer la generosidad de Ivana Tosti por convocarme para presentar, en mi caso, a Daniel Namraba, con quien compartimos una misma pasión e interés: las literaturas de América Latina y, en tanto materialidad significante de las mismas, sus lenguas. Y, sin embargo, cuando Daniel amablemente nos propuso opciones para su disertación, personalmente no dudé, ya que recordaba que durante un almuerzo en Olomouc, hace poco más de un año atrás, me comentara acerca de su próximo viaje a Buenos Aires para dictar, con motivo del centenario del fallecimiento de Franz Kafka, ocurrido, como es sabido, en 1924, una conferencia sobre su obra, en inclinarme por aquella que lleva por título Algunos aspectos del imaginario kafkiano en la literatura y el cine. La elección, como toda decisión, no es inocente. Hoy, frente a un capitalismo omnívoro, dotado en su irrefrenable voracidad de un alto grado de adaptabilidad y plasticidad al momento de metabolizar y absorber en su avanzada sin límites todo aquello con lo que toma contacto, de cooptar cualquier gesto disidente y neutralizarlo en sus efectos disruptivos al convertirlo en una mercancía más, de obturar en su constante expansión la posibilidad de avistar alternativas o salidas potenciales, en suma, de colonizar en virtud de su aparente ubicuidad el horizonte de lo pensable, la imaginación creadora e instituyente que distingue a las humanidades, al igual que a las artes y a la literatura, encuentra actualmente numerosos obstáculos y, por ende, grandes desafíos a la hora de articular genuinos disensos. Y es que, como es sabido, si nos centramos en la literatura, esta reúne todas las otras ideologías, políticas, jurídicas, económicas, filosóficas, etc. Como diría Roland Barthes, es una mátesis. Puede poner a circular en su espacio todos los discursos sociales sin fetichizar ninguno y, más aún, puede volverse modelo crítico de cómo esos discursos semiotizan el mundo. Definitivamente, ello explica su carácter anticipatorio, su capacidad de procesar la experiencia social en curso con antelación a otros discursos, de captar el conjunto de las ideas de una sociedad y reproducirlas o hablar de ellas en el momento en el que se están constituyendo, antes de que resulten congeladas o corporizadas como cuerpos ideológicos. Y ello incluye también, y de modo especial, el discurso de la teoría, imposible de pensar en su praxis sin la actuación de una doble falacia. Por un lado, la de una linealidad de base que se traduce en los precursores de, los deconstruccionistas avant la lettre, los escritores o artistas adelantados a su época, y podríamos seguir, pléyade de expresiones de las que el nombre Franz Kafka resulta un verdadero ícono, y, por el otro, la negación hacia la literatura en tanto productora de un saber. Cuestión respecto de la cual, sin dudas, la escritura kafkiana nos ha venido enseñando largamente. Daniel Namraba estudió filología española y portuguesa en la Universidad Massari de Brno, es lo mejor que lo puedo pronunciar. En 2009 se doctoró en la misma institución con una tesis titulada El exilio y la identidad en la narrativa argentina contemporánea. Entre 2005 y 2007 ha enseñado en la Universidad de Granada. Actualmente dirige el Departamento de Filologías Románicas de la Universidad Palaki de Olomouc y coordina el proyecto internacional Archive in Transition, Collective Memories and Subaltern Uses,
Es codirector de la colección de ediciones de Iberoamericana, Iberoamericana Verfeut. Ha publicado, entre otros, el libro Entre el laberinto y el exilio, nuevas propuestas sobre la narrativa argentina en 2013, y con Ezequiel de Rosso, Entre la experiencia y la narración, ficciones latinoamericanas de fin de siglo, 1970-2000, en el año 2014. También es editor y coeditor de obras colectivas, entre las que se destacan Iconofagias, Distopías y Farsas, Ficción y Política en América Latina, con Enrique Rodríguez Moura, y Experiencias Límite en la Ficción Latinoamericana, Literatura, Cine y Teatro, con Jorge Locane, este último en 2018. Así que, bueno, bienvenido, Daniel, te escucha. Muchas gracias, Guillermo, por esta presentación que siempre me inquieta un poco. Ahora, cuando yo propuse varios temas, ¿no? Al final siempre intento introducir algo de Kafka y claro que tampoco dudé que iban a elegir Kafka. Otra vez, es que me siento un poco condenado a hablar sobre Kafka en estas tierras. Ya desde hace varios años, girando en torno a su centenario, que resonó muy fuertemente en todo el mundo, puedo decir, pero más especialmente acá en América Latina. Noté mucho interés por Kafka desde que empecé a llegar a América Latina, Argentina especialmente. No quiero decir que ustedes tienden a ser kafkianos, ¿no? Pero ese interés por Kafka, luego el mundo kafkiano, esa a veces identificación con algunos aspectos, ¿no?, del imaginario kafkiano, me fascina igual. Yo, antes de empezar, puedo decir que ustedes se dedicaron o prestaron más atención justamente a Kafka, más que nosotros a lo largo de la historia. La primera edición crítica, ¿no?, de Kafka en Checoslovaquia, o después en la República Checa, se publicó en 2007, ¿no? Hasta ese momento no teníamos una edición crítica seria, ¿no?, sobre Kafka, a causa de las turbulencias políticas a lo largo de la historia del siglo XX, ¿no? Nazismo, luego comunismo, stalinismo, que no permitía muchas por la censura y después, justo en los años 60, ya con cierta apertura, Kafka empezó a entrar en nuestra cultura. También otro aspecto es el idioma literario, que era alemán, que también nos conectaba mucho con la tradición checa, pero al final descubrimos que sí, que ahí está, y Kafka está muy presente actualmente pero le debemos mucho a ella, le debemos muchísimo. Bueno, yo, a causa de poco tiempo que tenemos, porque sobre Kafka se podría hablar horas, sin terminar, como sus obras interminables, ¿no?, que conocemos. Entonces, quisiera destacar algunos aspectos a los que me dedico últimamente y a los que no se prestaba durante mucho tiempo tanta atención. Bueno, yo ahora pasar a la presentación, esconder un poquito cómo lo escondo para no... A ver. Con esto, sí. Sí, así se ve. A ver, para empezar, yo decidí partir
de este fragmento, de este microcuento, ¿no? De microrelato de Kafka, bastante conocido, ¿no? Las preocupaciones del padre de la familia, un texto clásico, porque aparte de este texto podríamos, digamos, definir las líneas básicas, ¿no? De las preocupaciones de Kafka y del tema principal. Bueno, en estas líneas básicas, bueno, giran en torno a la identidad, sobre todo, pero no solo eso, porque claro que en los textos de Kafka podemos ver cierta prolongación de sus diarios, ¿no? Detrás de él, esos traumas que él vivió, el tema existencial, ¿no? Allí en su momento, como judío en Praga, donde no se vivía idealmente ni siquiera antes de la guerra, ¿no? La discriminación de los judíos existía desde siempre, oculta a veces porque los judíos no podían ocupar cargos, digamos, importantes en la administración, por ejemplo, hasta cierto momento no podían ni siquiera estudiar, pero después, en la época de Kafka, ya podían dedicarse, por ejemplo, hay muchos de muchos intelectuales judíos optaban por estudio de derecho, como Kafka, estudio de económica, ¿no? Y ocupan después cargos en la administración, pero digamos, en empresas privadas o como abogados. De ahí muchos temas, ¿no? También en torno a la ley, ¿no? O la ley sagrada o la ley civil, como se dice, ¿no? Cívica o civil. Eso lo veremos después. Entonces, él se sentía así apretado desde siempre allí en su Praga querida, de donde no salía mucho durante su vida, y es su lugar, pero allí notamos esa tensión en muchos textos, ¿no? La tensión, el tema de la identidad de una minoría judía dentro de una mayoría checa, que era, y además también Praga tenía una minoría alemana y era de parte de los judíos cuya lengua materna, que era adoptó alemán como lengua materna, pero después Praga tenía una minoría alemana católica y después la mayoría checa. Entonces allí, allí surgen varios problemas. Pero no era solo eso. Aquí cuando leemos, unos dicen que la palabra Odrek proviene de idiomas eslavos y sobre esta base tratan de explicar su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán o solo presenta influencia eslava. Podemos decir que está hablando de sí mismo, ¿no? Podemos decir que sí, en esta línea podemos interpretar el texto y a continuación la inseguridad de ambas explicaciones permite suponer sin equivocarse que ninguna de las dos es verdadera y con ninguna de ellas puede uno descifrar el sentido de la palabra. Él adopta como lengua literaria alemán. También hablaba checo muy bien, ¿sí? Porque también su trabajo lo quería, pero es muy difícil decir lengua materna porque no se identificaban con alemán, ¿sí?
debería ser hebreo, otra yiddish o cualquier otra lengua, pero en este caso es también complicado, ¿no? Lengua materna en el caso de los judíos, porque algunos judíos adoptaron checo como lengua de comunicación o lengua familiar, su familia el alemán, pero allí esa conexión con la nacionalidad no existe, ¿no? Ese vínculo estrecho se cuestiona, ¿sí? También en este texto. Y luego, naturalmente, nadie se ocuparía de estos estudios si no existiera en realidad un ser que se llama Odradek. ¿Pero quién es este? ¿No? A primera vista es una invención, pero a primera vista se asemeja a una bobina de hilo chata en forma de estrella, ahí judía, ¿no? Si pasamos a una imagen, una de las imágenes, ¿no? Así, atada, apretada, ¿no? Una estrella. La bobina de hilo echada en forma de estrella. En efecto, también parece que tuviera hilos arrollados, por supuesto, solo con trozos de hilo viejo y rotos, de diversos tipos y colores, no solo anudados, sino también enredados entre sí. Pero no es solamente una bobina, sino que del centro de estrella emerge perpendicular un pequeño palito y este se le agrega otro ángulo recto. Con este último palito por un lado, uno de los rayos de la estrella por el otro, todo puede estarse derecho como sobre los patas. La fragilidad del cuerpo tal, ¿no? Ahí, este texto está cargado de todo lo que le preocupa al autor. En pocas líneas podemos partir de esto. Es una línea, digamos, de interpretación, pero hay muchas más, por supuesto, no sé, no podemos limitarnos a eso, es solo esto. Entonces, el tema de la libertad, por supuesto, el tema de lo absurdo cotidiano, porque Udrade que está allí escondido bajo la escalera, pero es muy hábil y al mismo tiempo tiene que sobrevivir, ¿no? De alguna forma. Y luego el vínculo con temas existenciales, ¿no? Etcétera. Entonces, este texto yo creo que es un buen punto de partida para el imaginario kafkiano y, y esas metáforas que gira en torno al cuerpo sobre todo. El cuerpo, después digamos, otros vínculos que él busca con el cuerpo y cómo expresar esa tensión, ese drama, esa lucha interna es con el mundo animal, ¿no? Pues llegamos a eso. Con la metamorfosis sí, empezando, ¿no? Pues bien, entonces, creo que la estudiosa Julieta Jelling, conocida, los estudios sobre Kafka, resume que atraviesa varias críticas de Kafka, señala, por ejemplo, que, por ejemplo, en la lectura de Benjamin, que también analiza muy bien Kafka, el tema es sustituido por un simulacro que no esconde otro tema, sino un eterno desplazamiento hacia un espacio vacío. La obra de Kafka expondría una enfermedad de la tradición cuya mayor consecuencia es la desaparición de la consistencia de la verdad. Por eso, Benjamin afirma que Kafka construye parábolas en las que solo se conserva una forma de transmisibilidad de una verdad ausente. Fin de cita. Pero esta es la base tal vez de la poética de Kafka, que no nos dice explícitamente a qué se refiere, nos deja mucha elipsis, mucho vacío, ¿no? El simulacro así lleva a emular el modo de hablar de algo sin llegar nunca siquiera a aludirlo, ese es. Pero ahí en este nivel lo sentimos profundamente. No llegamos a revelar el enigma de Odradek aquí, en este caso, ese ser imaginario extraño, pero
Pero por otro lado, allí, conociendo el contexto en que está escrito, en que se desarrolla también la escritura, el imaginario de Kafka, así podemos ver claramente esa prolongación de sus preocupaciones que anota en sus diarios. Luego, como nos falta tiempo, yo pasaría de Odradek a este otro aspecto donde Kafka se examina a sí mismo, al mismo tiempo la sociedad, ah, con la presencia de los animales, ¿no? El animal, acá el deseo de ser un indio, es muy conocido también este microrrelato. Si pudiera ser un indio ahora mismo y sobre un caballo a todo galope, con el cuerpo inclinado y suspendido en el aire, estremeciéndome sobre el suelo, oscilante hasta dejar las espuelas, pues no tenía espuelas, hasta tirar las riendas, pues no tenía riendas, y solo viviendo ante mí un paisaje como una pradera cegada, y hacia el cuello y hacia la cabeza del caballo. Una fusión total, el deseo, el ansia, ¿no? También podemos decir, la libertad de desprenderse de digamos, del animal reprimido, podemos decir, ¿no? En nosotros, ¿no? Porque el tema de la vergüenza, el tema de, de la policía, digamos, convencional, ¿no? Del hombre, lo que lo apretaba también, no era eso, solo esa solo la condición, digamos, judía, sino en general trascendente, ¿no? Ese pudor, la vergüenza. Era muy sensible Kafka, sí, sí, en este caso. Y esa presencia de lo animal, de lo abyecto también, ¿no? Que es relacionado con lo abyecto. Bueno, no voy a recurrir a esa cuestión freudiana, pero parte bastante de ello. Era su contemporáneo, bueno, o ya se conocía el psicoanálisis en esa época, seguro que Kafka ya tenía, eh, ya conocía los trabajos, ¿no? de Freud y de Darwin, por supuesto, en ese momento. Entonces, ya se discutían, ¿no? estas cuestiones. Entonces, esa lucha interna, la animalidad, ¿no? Oculta en el cuerpo, está presente. Y al mismo tiempo, en otro nivel, vinculada a esa condición judía, ¿no? Toda estas dos, digamos, estos dos niveles, estas dos preocupaciones están presentes siempre. Pues bien, pero ¿cómo escribe? ¿Cómo transmitirlo? ¿Cómo, digamos, expresar todas esas preocupaciones? Entonces, podríamos resumirlo en parodia, en lo grotesco, humor negro. Y el humor es un elemento fundamental en Kafka. Tampoco se prestó tanta atención a lo humorístico, a ese lado humorístico. Se dice que Kafka, cuando recitaba o presentaba sus obras en público, en las tertulias, se reía a carcajadas leyendo sus propias obras. Es un humor negro, a veces sarcástico, es perpéntico, es grotesco. Y lo interesante es después, y elíptico, por supuesto, con dobles negaciones muchas veces.
Y tal vez lo que puede caracterizar a Kafka son los dibujos, ¿no? Que parecen como un espejo, y he recientemente descubierto, ¿no? Porque no hay muchos estudios sobre los dibujos de Kafka con los que acompañaba sus escritos diarios. Salió un libro maravilloso sobre dibujos de Kafka, ¿cómo se llama? Kilger, ¿no? El estudioso. ah, el libro se llama en español Franz Kafka, Los dibujos, de Andreas Kilger. Ah, y ahí se presenta ah, los dibujos, el archivo de los dibujos que es impresionante. Y yo veo en estos dibujos, como he dicho, ¿no? El reflejo de su escritura, de su pensamiento y cómo escribía. Porque si ven, vemos figuritas, sí, extrañas, que a veces en movimiento así trazados, ¿no? Por ejemplo, sí, los temas ante la ley, por ejemplo, el proceso, ¿no? Ah, y Andreas Kilger dice una cosa importante. Reducidos a menudo a unos pocos trazos y rasgos, parecen en gran medida fragmentarios, tentativos, inacabados. No están ni formados ni situados en el espacio tridimensional, ni parecen tener músculos, más bien flotan en la mayoría de los casos si en torno y son en sí mismos desproporcionados, planos frágiles, caricaturescos, grotescos, carnavalescos, ¿no? Ah, ah, en el conjunto predominan extremidades, ¿no? Como piernas, brazos, narices. Sí, entonces, esto en la mayoría de los casos, esos rasgos corresponden a la forma de escribir kafkiana. Y lo interesante es que algunos dibujos recuerdan la letra japonesa. Y él se interesó mucho en el arte japonés, en las xilografías japonesas, y lo comprueba también Kilger, que descubre que Kafka frecuentaba las tertulias o las conferencias sobre el arte japonés en ese momento. Estaba de moda mucho, ¿no? Llegaba a Europa y también se dejó contagiar, ¿no? por esta estética. Acá tengo un ejemplo. A ver si aparece esto. Sacaba Hiroshige, muy popular en ese momento. Sí, y entonces Kafka, también si vemos la letra, ¿no? Japonesa, ahí podemos notar cierta semejanza, ¿no? Pues esto es otro tema, Borges y Kafka. Pues solo estos aspectos sí deberían ser estudiados, ¿no? Estas imágenes que corresponden, sí, a la escritura kafkiana. Bueno, como andamos mal el tiempo, hago un salto tremendo.
pasando de Borges, porque otra- todos sabemos que escribió Borges sobre Kafka. Ahí me llamó la atención, claro, es otro tema, ¿no? Kafkiano, lo absurdo cotidiano, que tiene mucho que ver también con su condición, con su existencia, pero y sin hablar del sistema burocrático en la época austrohúngara, cuyos síntomas sentimos hasta la actualidad y es muy, muy actual, por supuesto, es la imperación en Borges directa, Milagro Secreto, ¿no? Esta es la biblioteca de Praga, ¿no? Clementinum, donde es el lugar del cuento, Milagro Secreto, también uno de los lugares. Es un homenaje a Kafka porque sí, el protagonista Hladik vive en la calle donde vivía Kafka y bueno, es detenido por los nazis como judío en otra época, o 30 años, 20 años más tarde, pero sí, allí hay muchas alusiones a Kafka, pero nos falta tiempo para las pesadillas de Kafka. Sí, también esas notas muy buenas sobre él. Y Virgilio Piñera, otro autor que fue afectado son dos líneas que empezaron, ¿sí? Allí en América Latina. Primero Borges y luego esa línea de Piñera que se dedicaba más a las novelas de Kafka. Borges más bien optaba por microcuentos, cuentos cortos, pero estos dos son fundamentales para la difusión del imaginario de Kafka en América Latina. Bueno, pasamos a esa animalidad y algunas imágenes es la segunda parte, ¿no? de mi ponencia, presentar cómo fue adoptado después en el cine uh, esa, ese imaginario de Kafka, a veces más logrado, a veces menos. Es curioso repasar algunas películas donde podemos, por ejemplo, esta es una adaptación rusa. Bueno, hablando de la, mm, digamos, cultura rusa en estos tiempos es complicado para nosotros, pero yo aparto estas cosas de la política porque no tiene nada que ver. Es una de las mejores adaptaciones esta, porque ahí el protagonista que ustedes ven un día sí, aparece en la cama, despierta como Gregorio Samsa, pero no tiene aspecto del escarabajo, sino que sigue siendo igual, solo se vuelve así mentalmente, ¿no? Animal. Y me parece más interesante esto, ¿no? Como ah, creo que el director logró captar lo esencial, ¿no? Porque no es necesario convertirse en escarabajo, ¿no? Ah, es como, puede ser una pesadilla, un sueño, podemos interpretar el cuento de muchas maneras, pero manteniendo el aspecto humano con digamos, esa transformación mental es mucho más fuerte, ¿no? En la película. Pero no hay tiempo para pasar. Pero después les puedo pasar enlaces porque es realmente muy, muy interesante esta. Otra adaptación también interesante, solo el animal el enfoque a través de los ojos, ¿no? del animal. Y la cámara solo es como, o lo que vemos a través de la cámara son los ojos o la vista del animal, pero nunca aparece el animal. Solo él mira a la familia, mira alrededor, su cuarto,
su hermana, ¿no? Los padres, etc. Otra adaptación muy buena, Jan Němec uno de los mejores directores checos de la nueva ola checoslovaca, ¿no? De los años 60, junto a Milos Forman, por ejemplo, Menzel, ¿no? Con trenes rigurosamente vigilados. Luego seguimos Yamamura Koji Kafka, Un médico rural, ¿no? Es una adaptación japonesa impresionante, donde el director de dibujos animados adapta este cuento recitado por un coro japonés en forma de ese kyogen, ¿no? Es una forma cómica, teatral, japonesa. Y también creo que es muy logrado aplicar o usar una forma de comedia, ¿no? Una forma cómica, teatral, también para reforzar, ¿no? esta exageración. Entonces, es muy raro, pero los dibujos son maravillosos. Entonces, otra adaptación, podría decir, muy lograda. Creo que esta película ganó muchos premios en los festivales de cine, era muy, muy buena. Luego, sí, ese es también clásico, pero a mí me faltaba un poco este humor sarcástico. Es muy duro. Es muy dura esta película, pero muy famosa también. Luego, ¿qué tengo? Sí, la reciente, una serie alemana sobre Kafka el año pasado, que salió en la tele, donde se mezcla su autobiografía con algunas imágenes de sus obras. Muy buena serie, de David Chalco. Y luego, esto lo paso para acá, para no molestar. ¿Qué tengo más abajo? A ver. Sí, Orson Welles, por supuesto. Y esto no es una adaptación, diría, inspiración, ¿no? En el de Iron Man, no sé si conocen esta película que también es tremenda, muy, muy difícil de ver, pero es como horror, casi, sí, fantasmagórico, pero también muy famosa. De David Lynch, The Grandmother, abuela, sobre un chico que deja sembrar en la cama, ¿no? Algo y una semilla y después él crece abuela ahí al final. También a la manera de David Lynch, ¿no? Un poco también horroroso. Pero también muy interesante. Es una de sus primeras películas, creo que la película de graduación. Y luego, una de las más logradas de Martin Scorsese, After Hours. Una inspiración, no sé si conocen esta, no se habla mucho de esta película, sobre el protagonista es un IT especialista en computadoras, ¿no? Y pasa una noche muy kafkiana con está metido en una red de circunstancias donde no puede volver a casa. Eso ocurre en Nueva York. Y se le impide volver a casa, ¿no? Es como una inspiración directa ante la ley, ¿no? De Kafka. Entonces allí vemos una versión ante la ley neoyorquina, podemos decir. Pero
esta película, yo creo que es una de las más logradas, ¿no? Que capta perfectamente ese imaginario de- sí, también una adaptación directa de, ¿cómo se llama? Artista Juno, una de las, del hambre, sí, sí, Artista del hambre, una de sus últimos cuentos que él eh, revisó un día antes de morir, de fallecer, ¿no? Kafka. Ah, y una película, sí, 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 muy curiosa, muy curiosa, el imaginario del director, ¿no? Como dijo, que llega a Praga en la época comunista todavía y, y tiene la suerte de llegar en el momento de la grabación de Amadeus de Forman, sí. A quien quiere presentarle el guión, pero nunca lo logra y Forman no le hace caso, ¿no? Entonces, eso me recuerda siempre el tema del fracaso, el tema de los fracasos, que en muchas películas argentinas vi ese tema, por ejemplo, en Carlos Sorín, ¿no? O en, sí, es algo que, que veo en el cine argentino, ese tema que está, pero también combina muy bien, ¿no? Esa obra, claro, las invenciones sobre los amores de Kafka, Milena, Zenska, etcétera, pero esta película, sí, tiene, tiene también tiene muchas cosas de lo paródico, ¿no? De lo irónico al mismo tiempo. Creo que sí, el director llegó a este tema. Sí, claro, que se puede criticar también, pero, pero bien, me llamó la atención porque se habla checo allí en la película mucho. ah, esos malentendidos que surgen, eso me recuerda mucho, muchos cuentos de Kafka, esos malentendidos, ah, esa falta de comunicación, etcétera, ¿no? Ah, lo único que se puede reprochar es que no se habla alemán ahí. Solo checo y español, o inglés un poco. Pues para cerrar este, ah, esta ponencia, quisiera destacar un cineasta poco conocido en el mundo, pero tuvo mucho éxito con una película, un cortometraje ah, ah, que se llama Joseph Kilian, JK, ¿no? También tiene algo que ver con lo kafkiano. Y si nos da tiempo, no sé, en el debate, quisiera ponerle unos 5 o 6 minutos de esta película porque es maravillosa. Es sobre, hay el protagonista que tiene un gatito ahí, ¿no? En la bolsa. Él, les cuento solo en un minuto la historia. El protagonista sale un día a dar un paseo por Praga y de repente aparece una tienda que dice préstamo de gatos. Entonces entra, pide prestado un gato porque está solo para unas semanas o para unos días. Y otro día cuando vuelve a devolver, ¿no? El gato, la tienda no está, ya no existe, ¿no? ¿Y ahora qué hago con el gato? Me dan una multa. Y empieza todo ese proceso kafkiano, busca va, no sé, a un archivo, luego pasa por todo ese proceso burocrático buscando esa tienda y los empleados en las oficinas, no sé, no saben qué hacer con él, pero él con el miedo de pagar la multa quiere encontrar esa tienda, quiere devolver el gato y nunca lo logra, por supuesto. Entonces, la idea es maravillosa, ¿no? En este caso. Y allí creo que
este director también captó ese tema de lo absurdo, de lo grotesco, al mismo tiempo kafkiano. También se me olvidó decir que las figuritas de Kafka en los dibujos recordaban mucho a Charles Chaplin. Digamos, esas escenas, ¿no? De Charlie Chaplin. No lo conoció, por supuesto, ¿no? En ese momento todavía Chaplin no llegaba, eso fue mucho más tarde, o un poquito más tarde, pero no sabemos si llegó a conocerlo. En los años 20 ya podría, pero no es cierto, no es cierto. Pero Chaplin, sí, está muy cerca de ese humor. Además, con esa Chaplin con su, claro, dimensión social, ¿no? Pero, pero también esa estética, digamos, hasta cierto punto muy parecida. Bueno, con esto termino por el momento y qué decir, solo unas palabras para cerrar. Busquemos o no en la ficción de Kafka las huellas ah, de su experiencia vital, referencia, símbolo, metáfora de su condición existencial que expresa más explícitamente en las cartas diarias lo que deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es disfrutar libremente la forma y la riqueza de imágenes que sus textos producen. Muchas gracias. Bien, bueno, hablo, pero no sé si... No, dejemos eso ahí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación a, no a volver a Kafka, porque nunca nos vamos de Kafka, pero sí por estas derivas del cine. Pensaba también, no sé si abrimos a si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario desde el más allá, la gente que está conectada. Yo tengo mientras ustedes piensan, yo tengo derivas que no son son derivas de una larga conversación sobre Kafka, de venir escuchando otras intervenciones de Daniel sobre Kafka. Esta cuestión que siempre vuelve de lo que hace la escritura kafkiana con el sentido y lo que hacen a partir de la escritura kafkiana con el sentido, que tiene que ver con esto que apareció un poco en el comienzo de tu charla, de fijarlo en una imagen cristalizada y obligar todo el tiempo a ese movimiento oscilante entre el mito y la desmitificación, entre el Kafka aislado y el Kafka entonces humorista, o sea. Y pensaba entonces en la cuestión de los usos de Kafka, pensaba en el libro de Judith Butler acerca de a quién le pertenece Kafka, la no referencia que vos haces alusión en alguna charla en el texto de Butler a Praga, y esto que planteabas vos al principio de cómo en realidad República Checa descubre a Kafka tardíamente a partir del 60, y me parece también interesante toda la cuestión o la reflexión sobre la constitución del archivo Kafka a partir de la herencia de sus escritos por parte de Max Brod, la relación con esos escritos a partir de que Brod delega con algunas órdenes a las secretarias. Bueno, esas cuestiones no sé si querés comentar un poco, porque de hecho, perdón, esto de los usos de Kafka termina también resolviendo de alguna manera en un uso, perdón, este término turístico de Kafka por parte de la ciudad de Praga. Bueno, nada, pero son comentarios, no son preguntas. Sí, sí, sí. Recordaste sí, un trabajo de Butler a quien pertenece Kafka, ¿no? Se refiere a esa pelea por el archivo de Kafka y nunca se incluye checos, ¿no? En esta pelea. Eso nos hizo mucho daño, pero por otro lado, ¿a quién le pertenece Kafka? Yo diría, como decía al final, a los lectores, ¿no? ¿No? ¿A quién puede pertenecer Kafka? Sí,
Y sí, claro, Kafka, el tema Kafka a veces como atrofia un poco, ¿no? Bueno, esa palabra kafkiana que todos identifican con el caos, con un burocrático, laberíntico, con las pesadillas y con todas estas cosas. Y yo diría que, y luego, como dice, sí, él se convirtió después, se aprovechó después de la caída del muro en Praga como un fetiche, digamos, turístico. Todos andan con camiseta, ¿no? La imagen de Kafka. En Praga los turistas sin saber de qué se trata, pues, quién es, y sin haber leído nada. Y sí, después, claro que esas grandes figuras son aprovechadas muchas veces y luego todo se convierte en algunos lugares comunes, ¿no? Pero yo con estas imágenes, con estos apuntes, puedo decir, ah, quiero dar vuelta un poco o no deconstruir, no hace falta porque los lectores descubren seguramente más cosas, pero esas pesadillas, ¿no? Complementar y porque no son solo pesadillas, es un imaginario que surge, por supuesto, influido por su condición, influido por el entorno en que se encontraba, el contexto, pero como decía Piñera, pura imaginación, es un literato, no es otra cosa, ¿no? Kafka transmitía esas imágenes, ese imaginario tremendo, con su talento, y después depende de nosotros cómo lo interpretamos. Pero nos pueden ayudar todas esas investigaciones alrededor, los dibujos, ¿no? Las inspiraciones, las cartas, también los diarios, para, digamos, completar, no entender todo, nunca llegamos a entender de todo a Kafka. Y luego el tema de los archivos, de la pelea de archivos, son temas extraliterarios que sí, pueden también ayudar, pero allí pasan por el lado más, digamos, político que otra cosa, ¿no? Y Judith Butler, yo, bueno, no quiero polemizar mucho con ella porque hay otros como Deleuze que se ocupan de Kafka y, ah, y varias veces encontré unas incorrecciones, una falta de, digamos, de contexto checo, porque sí, sí, de Deleuze y de Butler, porque mm, también ellos a veces mm, ah, como si usaran esos mitos sobre Kafka, ¿no? La Praga de Kafka no era ciertamente así en ese momento. Él no hablaba un alemán raro, extraño, extraterritorial, como lo dice Deleuze, ¿no? Sino el alemán, una variante austríaca, digamos, del alemán, claro, que tenía, uh, que era poco comprensible en Berlín, pero era una variante del alemán que se usaba en aquel momento. Entonces no era tan extraterritorial, ¿sí? Y por otro lado, la Praga de Kafka, según Butler, no es ese lugar, digamos, de aislamiento de él, no sé, yo creo que es mucho más complejo porque él incluso era amigo de muchos escritores checos, hablaba checo, estaba integrado en eh, digamos, ambiente, pero claro, con sus problemas internos, personales, que tal vez más personales que otros, claro, que en la condición judía lo tenía un poco más difícil, pero
no, digamos, en términos tan terribles como hiperbóricos como lo leemos en los textos. Así, señor. Bien, muchas gracias, Daniel. No sé si alguien de los que están conectados en el Zoom quiere comentar, preguntar algo. Bueno, de los que vemos la cara. Si no, le agradecemos a Daniel, le damos un fuerte aplauso. Y continuamos con la intervención de José Pavía de la Universidad de Valencia, presentado por Lucila Santomero. Le paso el micrófono y el lugar. Sí, que nos pase todos los links. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, yo voy a presentar a José Pavía, que está con nosotros, como decía Guillermo. Bienvenido a la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, José Pavía es licenciado en Matemáticas y doctor en Economía. Es catedrático de Métodos Cuantitativos en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, donde desarrolla y aplica, decime si estoy explicando bien tu tarea, métodos cuantitativos y de aprendizaje automático en multitud de áreas de ciencias sociales. Con intereses investigativos amplios y variados, su trabajo se centra en la búsqueda de innovaciones que acorten la brecha entre la teoría y las aplicaciones prácticas e incluyen cuestiones relacionadas con la evaluación de políticas públicas, los estudios de género, las elecciones, la opinión pública, la inferencia ecológica, la economía experimental y del comportamiento, el aprendizaje automático o la desigualdad. Bueno, José ha realizado más de 10 estancias de investigación en distintas universidades y ha coordinado y liderado docenas de proyectos de investigación y de transferencia. Así que bueno, es un gusto tenerte acá, de poder escucharte. Y te paso la palabra, después conversamos al final. Muchas gracias, Lucila, por la presentación y muchas gracias a la Universidad y al Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral por la invitación a esta charla. Voy a compartir. Compartimos primero. Bien. Lo primero que quizás, bueno, no sé si ha sorprendido un poco mi perfil cuando Lucila lo ha presentado dentro de este proyecto. Entonces, lo primero que debería hacer sería un poco comentar por qué la presentación o cuál es el objetivo de la presentación de hoy dentro del contexto de un proyecto como en el que estamos, ¿no? El título de la presentación lo he titulado El rompecabezas de los datos, cómo descubrir comportamientos individuales a partir de datos agregados. Bien, la explicación viene, el proyecto es sobre archivos y cómo poder extraer información de archivos, incluidos archivos históricos, pero no solamente archivos históricos. Vivimos en la época de la información, pero dentro de esta época de información en la que vivimos, hay muchas cosas que permanecen ocultas, pero sobre las cuales podemos descubrir comportamientos, especialmente de grupos que son de alguna manera invisibilizados por su tamaño, porque son pequeños, o de determinadas áreas, de determinadas zonas que, digamos, quedan escondidas dentro de las vorágines nacionales, ¿no? Entonces, hay dentro de las líneas de trabajo que yo hago o en las que me encuentro, pienso que la inferencia ecológica puede servir precisamente para buscar respuestas a este tipo de preguntas o algunas preguntas que estando la información de alguna manera oculta en los archivos, no se puede encontrar de manera directa, sino que hay que utilizar mecanismos, en este caso matemáticos y de inteligencia artificial,
para poder descubrir esos comportamientos que de alguna manera permanecerían ocultos. Y esa es un poco la razón por la cual yo pienso que cuando propuse este tema, también podía proponer, pues recuerdo el año pasado estuve en Lima, dentro del marco del proyecto, y ahí expliqué cuestiones de text mining. Para los que trabajáis con datos textuales, procesamiento del lenguaje natural, el text mining son cuestiones también relevantes. Pero como primera opción, digamos, aquellos más conocidos, yo como primera opción propuse esta, entendiendo que quizás era un riesgo. Y creo que es un riesgo. Pero bueno, es un riesgo que espero que recorramos juntos y que espero resulte de interés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar digamos, con el proyecto, con esta pequeña presentación, y es, pues eso, cómo podemos descubrir comportamientos individuales a partir de datos agregados. Bien, en primer lugar, los agradecimientos, ¿no? El agradecimiento a los diferentes proyectos que han hecho posible esta investigación y, por supuesto, a la Universidad Nacional del Litoral y a la Universidad de Valencia por poder hacerlo. Primero, un pequeño esquema de la presentación. Primero voy a hablar de lo que es la inferencia, la herramienta que vamos a utilizar o el instrumento, la herramienta metodológica que vamos a utilizar para tratar de descubrir estos comportamientos individuales es la inferencia ecológica. El nombre, pues viene, ahora os contaré dónde viene el nombre, pero no tiene que ver con la ecología, aunque el nombre, digamos, tiene que ver con los ecosistemas. Luego especificaremos el problema, los supuestos que necesitamos para resolver ese problema, los modelos básicos que podemos utilizar, un pequeño ejemplo de uso, algunas extensiones y rápidamente a las conclusiones. En primer lugar, ¿qué es esto la inferencia ecológica, ¿no? Pues la inferencia ecológica es un caso particular de inferencia multinivel. Bueno, pues como si hablaras en chino. ¿Vale? Perfecto, sí. Bueno, de hecho luego vais a ver japonés y chino en la presentación, igual que ha hecho Daniel, ¿vale? Presentar algunas cosas de japonés, pero las mías son un poco distintos. Bueno, en inferencia ecológica el objetivo es inferir, estimar el comportamiento individual a partir de datos agregados. Datos agregados, es decir, datos del ecosistema. De ahí viene el nombre de inferencia ecológica. Se pone a principios del siglo XX y, digamos, en muchas ocasiones lleva a confusión porque da pensar que tiene que ver con la ecología. No tiene que ver con la ecología, tiene que ver con que nosotros observamos los ecosistemas, observamos los comportamientos conjuntos y queremos descubrir cómo se comportan los elementos, los sujetos dentro de ese ecosistema. ¿En ausencia de qué? En ausencia de microdatos. O, por ejemplo, para los ejemplos que vamos a ver como complemento a los datos de encuesta, ¿no? Cómo se comportan determinados grupos que están invisibilizados, ¿no? Que no llegan, que las encuestas no llegan a ellos o que son demasiado pequeños para que su voz se oiga, ¿no? Pues entonces este tipo de técnicas se puede utilizar. ¿Dónde se utiliza la inferencia ecológica? En multitud de disciplinas. Epidemiología, economía, historia cuantitativa, pero especialmente se utiliza en ciencia política y sociología. Son los sitios donde más se utiliza. ¿Cuál es la dificultad de este problema? Pues que cuando agregas, pierdes información. Es decir, los mismos resultados agregados pueden ser compatibles o resultados de comportamientos individuales diferentes. Es decir, yo puedo observarlo 5 es 4 más 1, pero también es 2 más 3 y también es 5 más 0. Entonces pierdo, cuando solo tengo el dato agregado, pues pierdo detalle y entonces esa es la dificultad de problemas. ¿Y cuáles son los límites? No está libre de limitaciones, ¿no? Pues está el problema de, tiene diferentes nombres, aparece con diferentes nombres en diferentes literaturas, se llama falacia ecológica, paradoja de Simpson, el problema de la unidad modificable, el sesgo de agregación, las variables de confusión en medicina, por ejemplo, ¿no? Tiene relación con temas de variables de confusión. Sin embargo, a pesar de los peligros que entraña, pues por ejemplo, se utiliza en los Estados Unidos, bueno, no sé si sabéis que en los Estados Unidos todos los colectivos tienen derecho a estar representados. El sistema de elección es un sistema unimodal, es decir, solo se elige una persona por cada distrito electoral y entonces se puede llevar a los tribunales si tú eres un grupo
que tu voz no se oye porque estás dentro de un distrito donde otro colectivo más grande invisibiliza tu voz, tú tienes derecho a llevarlo a los tribunales y que se cree un distrito para que tú puedas estar visibilizado, tu voz pueda ser escuchada en el Congreso. Y entonces hay que demostrar que ese grupo invisibilizado tiene un comportamiento significativamente distinto y como grupo diferente al grupo mayoritario. Y entonces para eso se utilizan técnicas de inferencia ecológica y está admitido en los tribunales de Estados Unidos que esto pueda ser, que este tipo de técnicas puedan ser utilizadas. Es decir, sin necesidad de encuestas, a partir de los resultados, en este caso de las elecciones, pues podemos tratar de demostrar que hay un grupo, pues por ejemplo una minoría hispana o una minoría negra dentro de otro tipo de distrito, pues puede pedir que se cree un distrito para que ellos tengan su representante que defienda sus intereses y que haga que su voz sea escuchada. ¿De acuerdo? Bien. En cualquier momento me podéis parar y me podéis preguntar si hay alguna. Ejemplos donde la inferencia ecológica puede ser utilizada. Pues, por ejemplo, bueno, pues un poco conectando con lo que ha dicho Daniel, ¿no? ¿Qué grupos sociales posibilitaron el ascenso de los nazis al poder? Esto es una pregunta que se ha analizado en varias ocasiones con este tipo de técnicas. Recientemente, un compañero y yo hemos estudiado por qué a principios del siglo XX, ante lo que se llamó la amenaza socialista en muchos países del mundo, unos países optaron por reformar el sistema electoral y otros países optaron por una realineación política de las élites. Entonces, antes de principios del siglo XX, había solo no todo el mundo votaba, sabemos que solo votaban antes de que el sufragio fuese universal, primero para los hombres, luego para hombres y mujeres, solo podían votar, digamos, los propietarios y habían dos partidos que eran los de derechas y los más de derechas. Entonces, digamos, los liberales y los conservadores, básicamente. En otros países se mezclaba con cuestiones religiosas, estaban los católicos, los protestantes, pero cuando empieza, después de la Revolución Industrial, a haber los movimientos obreros y tienen temor de que puedan acabar, digamos, los partidos socialistas llegando al poder, pues hay un pacto entre las élites para tratar de evitar que esto ocurra. Lo que consiguen es retrasarlo. Y en unos países se hace mediante una reforma de los sistemas electorales y en otros países se hace mediante un realineamiento de los partidos. Y a esas preguntas de por qué unos países utilizaron una forma y otros países utilizaron otra forma en una época donde no teníamos encuestas, pues hemos respondido en un artículo recientemente publicado con otro colega, pues utilizando este tipo de técnicas. También se puede utilizar, por ejemplo, en marketing para contestar a preguntas qué tipo de productos compra cada grupo de consumidor, o en epidemiología cómo se relaciona el estado de una enfermedad con determinados factores de riesgo, o en derecho están las minorías adecuadamente representadas, en economía cómo está distribuida la propiedad de la vivienda por grupos de ingreso. Cuando no tenemos microdatos, podemos utilizar este tipo de técnicas. Si los tenemos, por supuesto, no hace falta que lo hagamos. O habitualmente en ciencia política, donde este tipo de técnicas entendemos mientras el voto siga siendo secreto, puede ser utilizado, es, por ejemplo, cómo se transfieren los votos entre elecciones o cuál es el comportamiento electoral de los nuevos votantes, ¿no? En ausencia de encuestas o en determinados distritos o en determinados, por ejemplo, en elecciones locales donde no hay encuestas, pues podemos utilizar estas técnicas para responderlo. Sociología, cómo se relacionan niveles de pobreza y razas en un territorio, o por ejemplo en educación, cuál es la relación entre casta y el nivel educativo en la India. Hay multitud de preguntas que pueden tratar de ser respondidas utilizando este tipo de metodologías. ¿Y cómo se especifica el problema? Pues el problema se especifica mediante una tabla de contingencia. Ahora ya empezamos ya las cosas más duras, ¿no? Esto de una tabla de contingencia, ¿qué es? Bueno, igual habéis visto alguna vez algo así, os acordáis algo así. Es una tabla donde tú tienes una serie de categorías en filas y otra serie de categorías en columnas y entonces quieres saber cuántos individuos, cuántas personas hay en cada intersección de categoría. Es decir, por ejemplo, cuántas personas hay
a mujeres, o por ejemplo, en general, color de ojos y color del cabello. Y entonces cuentas cuántas personas hay en cada grupo, por color de ojos y color de cabello. Pues, esto es una tabla de contingencia, pero ¿cuál es la dificultad aquí? La dificultad es que solo conocemos los marginales. Solo conocemos cuántas personas hay rubias, morenas, castañas y cuántas personas hay con ojos negros, azules, marrones, etc. Pero no conocemos los valores interiores. Y ese es el objetivo del problema. El objetivo del problema es, yo tengo conocimiento de los valores marginales y me gustaría conocer los valores interiores. En elecciones, pues conozco los resultados, cómo se han comportado. Por ejemplo, conozco los grupos sociales, cuántas personas hay en cada grupo social y conozco los votos que han recibido los partidos. Y me gustaría saber cómo se ha comportado cada uno de esos grupos sociales. Ese es el problema. Tengo una tabla de contingencia, como el voto es secreto, no puedo saber exactamente cómo he votado cada uno de las personas de cada uno de los grupos sociales. No lo conozco porque el voto es secreto, pero sí que sé cuántas hay, pues por datos administrativos, cuántas personas hay dentro de cada grupo social y porque conozco los resultados de las elecciones, cuántas personas ha votado a cada uno de los partidos políticos. Y esa es la idea. Para resolver este problema, este es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos más incógnitas que datos. Pues ¿cómo podemos resolverlo? Tenemos más incógnitas que datos, pues cojo un conjunto de tablas similares de una misma de un mismo entorno. Pues, por ejemplo, si quiero estudiarlo, pues en lugar de coger las elecciones de todo Santa Fe está dividido en mesas electorales entonces cojo los resultados de cada una de las mesas o de cada uno de los barrios o de cada una de las secciones censales, pues como se llame aquí. Y entonces tengo no solo una tabla, sino que tengo muchas tablas. Y entonces quiero descubrir, pues quiero aprender cómo se han comportado a partir de aprender cómo han votado en cada uno de esos lugares, teniendo en cuenta las composiciones de cada uno de esos barrios. Vale. Con eso solo no basta. Necesito además hacer alguna serie de los supuestos, algún supuesto para resolver el problema. Porque si solo utilizo eso, pues estoy multiplicando el número de incógnitas por el número de unidades que estoy considerando. Entonces, ¿qué hago? Pues hago supuestos. Y entonces, para hacer supuestos, digo, pues ¿qué veo en el mundo? ¿Qué es lo que observo en el mundo? Lo que observo en el mundo es que las personas que pertenecen a un mismo grupo tienden a seguir, al menos probabilísticamente, patrones de comportamiento similares. Pues lo que voy a hacer es asumir que los comportamientos en cada uno de esos barrios, en cada una de esas secciones censales, son similares condicionados al grupo social. ¿Vale? Entonces, eso se traduce matemáticamente en que las distribuciones cruzadas relativas de las diferentes tablas tenderán a ser similares. ¿Vale? Pues bien, pues perfecto. Y eso, pues, eso es equivalente a suponer que las fracciones por filas o las probabilidades condicionadas están relacionadas, son similares o están relacionadas a veces a partir de covariables. ¿Vale? Y esto se traduce matemáticamente en diferentes aproximaciones metodológicas. Pues hay aproximaciones metodológicas, hay soluciones clásicas de los años 50 del siglo pasado, pues una acota la solución, otra es una solución estadística, y luego otros marcos metodológicos de estadística bayesiano-frecuencialista, programación matemática, teoría de la información, variables latentes, optimización no cuadrática. Esta parte voy a intentar ir rápido porque interesa menos, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo traduzcas matemáticamente esa idea, ¿la idea qué es? La idea es que las personas que son similares se comportan de manera similar dentro de contextos homogéneos. Evidentemente no tienen por qué comportarse igual en diferentes momentos del tiempo o en diferentes espacios territoriales, porque no necesariamente les ha afectado igual pues una determinada política o la cultura de esa zona pues es distinta. ¿Vale? Pero, digamos, dentro de lo que podríamos llamar regiones políticamente homogéneas, pues asumimos eso. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues existen diferentes algoritmos, muchos de los cuales, en algunos de los cuales he trabajado yo para tratar de resolver el problema. Hay dos principales,
¿vale? Uno basado en estadística bayesiana, que es muy complejo de utilizar, pero si sabes utilizarlo da resultados muy buenos, y otro basado en programación matemática, que es uno de los que yo estoy trabajando, que es muy fácil de utilizar, que es automático. Ahora veréis que incluso lingüistas podrían usarlo, solo sabiendo utilizar Excel. Si sabes utilizar Excel, pues es ya casi fácil de hacer. ¿Vale? Bien. Bueno, estas son las matemáticas que hay detrás. Estos son mis símbolos japonés. Esto es mi japonés. ¿Vale? Estas son las cosas que hay detrás de los modelos, pero no tiene mayor interés. Bien. ¿Qué necesito para poder responder a esa pregunta? Pues os voy a poner con un ejemplo. Pues tú normalmente, vamos a ponerlo con un ejemplo, en este caso el ejemplo es de las transferencias de voto entre las elecciones de abril de 2019 y de noviembre de 2019 en una ciudad española, en concreto en Girona. ¿Por qué Girona? Pues porque cuando preparé esto fui a un congreso en Girona y el ejemplo lo hice en Girona porque fui a Girona, ya está. Pero no tiene mayor interés Girona, como perfectamente lo podía haber hecho pues con datos de Santa Fe si hubiera tenido acceso a los datos de Santa Fe. Y vosotros me hubierais dicho si tenía sentido lo que salía o no. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí tenemos los resultados en cada sección censal. ¿Vale? Pues tienes las primeras 3 columnas que identifican a la sección censal, es el código de municipio, el código de sección y el código, bueno, sí, pues unos códigos que identifican. Y luego los resultados electorales, que saca pues la abstención, los votos en blanco y en negro, los votos que saca Ciudadanos, el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, cada uno de los partidos que hay en España. Entonces, lo único que necesitas es tener esto. Los resultados electorales, en este caso en 2 momentos del tiempo, y que los archivos estén en el mismo orden. Es decir, que cada sección censal de aquí corresponda con cada sección censal de aquí. Estén en el mismo orden. Si eso es así, coges, los metes en el software, que es muy fácil, simplemente llamas a la función, este es el resultado de abril de 2019 y este es el resultado de noviembre de 2019. Llamas a la función, metes los resultados y esto es plot para pintar los resultados. Coges los resultados, lo haces, los pintas y te da esto. Te da la matriz de transferencia de votos. Es decir, te dice cuántos votantes que se abstuvieron en abril volvieron a abstenerse, esto es una estimación, aproximadamente, volvieron a abstenerse en marzo, pues aproximadamente el 90%. O, por ejemplo, de los que votaron a Junts, ¿cuántos volvieron a votar a Junts en las nuevas elecciones? También el 90%. O de los que votaron a RC, RC es Esquerra Republicana de Cataluña, ¿cuántos volvieron a votar a RC? Pues lo volvieron a votar el 66%. ¿Por qué? Pues porque un 14% se fueron a la CUP. Fijaos que el software, por ejemplo, aquí la CUP se llama CUP, que es un partido anarquista, básicamente un partido anarquista, y en la elección anterior se llamaban Front Republicà. ¿Vale? No tiene en cuenta los nombres, ni tiene en cuenta... Simplemente trabaja con datos. Si un partido cambia de nombre, de hecho, cambiaron de nombre, ¿por qué? Porque casi el 100% de los que votaron a Front Republicà volvieron a votar a la CUP. O, por ejemplo, tenemos que el PSOE retuvo el 75% de los votos, o el 73,5%, lo mismo que el PP. Bueno, perdón, que Unidas Podemos. El PP, en este caso, retuvo el 68% de los votos, y tenemos que, por ejemplo, Ciudadanos, que fue un partido que se desinfló entre esas 2 elecciones, pues prácticamente desapareció. Ahora ya es un partido desaparecido en España, pero empezó su desaparición en ese momento, pues tenemos que solo retuvo el 26% de los votos. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, tenemos, y esto nos permite descubrir, en este caso, una matriz de transferencia de votos. Pero podríamos tener perfectamente grupos de edad y sexo, o podríamos tener en filas, podríamos tener la clase social medida de alguna manera, ¿no? Eso ya depende de cómo lo midamos, y a partir de ahí pues podemos tratar de inferir cuál ha sido el comportamiento de los diferentes grupos. Este es otro ejemplo, en este caso de Torrent, que es una ciudad que está
junto a Valencia, y estos son elecciones autonómicas y elecciones municipales. Y bueno, tenemos pues que Compromís pues obtuvo muchos mejores resultados en las autonómicas que en los municipales, y como los votantes de Compromís pues básicamente votaron en las municipales al candidato socialista, que en esta elección acabó convirtiéndose en el alcalde. Y por ejemplo, pues como los votantes de Vox pues en un 11% se fueron a votar al candidato del PP en las elecciones locales, y este, por ejemplo, es el voto de los extranjeros residentes en España, que en las elecciones municipales, dependiendo de qué país seas, tienes derecho a voto. Todos los ciudadanos de la Unión Europea, más aquellos de ciudadanos de países de Sudamérica con los que España tiene convenio de reciprocidad, por ejemplo, los argentinos, pues pueden votar en las elecciones municipales. Tenemos, sin embargo, que prácticamente no votó, el 82% se abstuvo, de esos votantes se abstuvo. Bueno, sabemos que en Madrid, por ejemplo, el PP está utilizando, cada vez hay más residentes extranjeros en Madrid, y está tejiendo pactos con los representantes sociales de esos colectivos para que les voten en las elecciones municipales. En las autonómicas, en las generales no pueden, pero en esas elecciones sí que pueden, y vemos, bueno, pues en la última campaña electoral vimos a los candidatos del PP de Madrid con varios líderes, digamos, locales, incluso pues con líderes religiosos de iglesias evangelistas, etcétera, pues en mítines con ellos. ¿Por qué? Porque es un voto creciente en España y que tiene importancia, y que en la mayoría de los casos, pues históricamente se ha ido a la abstención, ¿vale? Bueno, por supuesto, el software da todas las salidas, no solo las estimaciones. Aquí hemos visto solo la tabla global, pero tú tienes la tabla en cada uno de los lugares, en cada barrio. Podrías tener las tablas por barrio, podrías hacer un análisis por barrio, y da muchos otros indicadores que pueden resultar de utilidad. Hay extensiones. Oye, podemos meter aquí información de encuestas. Sabemos que esto sirve solo si el espacio electoral es homogéneo, pues podemos clusterizar automáticamente. Hay nuevos algoritmos basados en aprendizaje automático, en lo que se llama inteligencia artificial. Todos ellos mejoran la calidad de las predicciones. Estos son la reducción de errores. Lo podemos evaluar porque hay situaciones donde conocemos las respuestas, entonces podemos trabajar como si no las conociéramos y luego compararlo. Aquí hay algunos ejemplos, algunos gráficos de que efectivamente eso es así, etcétera. Bueno, para concluir, porque todo esto es ya menos interesante, ¿vale? Para concluir, los algoritmos de la familia LP-Home, se llama de esa manera, lo llamamos de esa manera, son fáciles de usar. Ya habéis visto, solo necesito los dos ficheros de datos, los meto en el software, le doy al botón y depende, a veces son 2 segundos, otras veces son 30 segundos, otras veces puedes tardar, si tienes el archivo es brutalmente grande, un par de horas, pero te da la solución. Son fáciles de usar y ofrecen soluciones de alta calidad cuando los hemos comparado con aquellas situaciones donde conocemos la respuesta, y las extensiones además mejoran significativamente las soluciones ofrecidas por los algoritmos base. Y con eso pues ya acabo, y si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues estoy a vuestra entera disposición. Sé que es duro, especialmente para este público, pero quería un poquito deciros que los archivos y algunas cosas, pues incluso históricos, se puede extraer información que puede ser útil para responder algunas preguntas. No sé si las vuestras en concreto, pero sí en general preguntas relacionadas con las ciencias sociales. Sí. Sí, sí. Muchas gracias por esta presentación que por supuesto despertó muchas dudas y muchas preguntas. Bueno,
para empezar, yo fui muy malo en matemáticas, ¿no? Y claro que, pero por otro lado, soy capaz de reconocer la importancia de matemáticas y además la lógica, que en muchos casos no la encuentro en este tema, digamos, de las elecciones, ¿no? De cómo en este mundo turbulento, cómo podemos explicar algunos efectos, digamos, de las campañas políticas, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto estas estadísticas o algoritmos pueden explicar o pueden ayudar a explicar lo que está pasando, ¿no? En, ah, en esta ah, ah, en los sistemas, ¿no? Políticos, porque entramos en una fase donde se borra, ¿no? Esa tradicional división entre liberales, ¿no? Los conservadores, socialistas, comunistas, o qué sé yo, porque los temas pasan por otra corriente muchas veces. No sabemos quién es Trump, no sabemos quién es Bolsonaro, no sabemos qué votante tiene o qué motivo, ¿no? Sí, a cierta parte del electorado sí, sabemos qué les motivó, pero ¿qué motivó a los hispanoamericanos a votar, ¿no? O no, hay muchas contradicciones en muchos casos, ¿no? Lo que ustedes viven acá en Argentina igualmente, pero en Europa digamos, esa ola de extremismo, ¿no? Que tenemos en todos los países, ¿no? Desde Vox hasta no sé dónde, pero en todos los países tenemos los mismos problemas. Entonces, me interesaría saber si este algoritmo, este sistema puede tal vez ayudar a- a- a buscar una respuesta más precisa por dónde, qué motiva a los votantes, ¿no? Porque ya no creo que el tema son problemas sociales en el caso de los, eso, a la manera tradicional de los obreros. Bueno, ah, ellos muchas veces la democracia que tenemos y cada uno tiene derecho a voto, pero me pregunto si la gente que está informada bien, ¿sí? Porque ahí en este mundo de redes sociales que se puede leer cualquier cosa y no sabemos si es verdad o no. Tenemos podemos cuestionar cualquier ah, noticia que parece verdadera, que no es verdad. Es muy complicado y cada vez más, ¿no? Llegar a saber dónde está la verdad. Y luego la avalancha de populismo, ¿no? En el mundo que también destruye, ¿no? Esos sistemas, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces, esta es una serie de preguntas, si estos análisis pueden ayudarnos, ¿no? Bueno, como vosotros bien sabéis, porque os dedicáis a este tipo de cosas, estamos en el mundo de la posverdad, donde el discurso, donde el relato crea realidad y la realidad no es la que es, sino la que se percibe. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, los mecanismos que están posibilitando que estas cuestiones estén ocurriendo son esos. Entonces, sí nos podemos preguntar a quién afecta más o a quién afecta menos, ¿no? O cómo están afectando dependiendo del contexto o del lugar donde uno viva, de la realidad social que vive diariamente, si ese tipo de mensajes calan más o calan menos, ¿no? Entonces, este tipo de métodos sí que puedes. ¿Por qué? Porque tú puedes estimar cuáles son
qué partidos están, por ejemplo, perdiendo votos o desde qué clases sociales se están transfiriendo votos a determinadas opciones y dónde están en el territorio y qué características en el territorio tienen esos barrios. Si están deprimidos, si hay altas tasas de desempleo, si, por ejemplo, son barrios con una multiculturalidad muy grande. Es decir, podemos tratar de ubicar, de conocer dónde se están produciendo los cambios y qué características tienen, digamos, por qué unos votantes de un partido no se pasan y otros sí. Depende del nivel de estudios, depende de la situación socioeconómica, depende si ha golpeado la crisis más o menos, una determinada crisis más o menos en esa zona concreta. Depende de si estoy viviendo en un barrio más acomodado o depende si estoy viviendo en un barrio donde hay más multiculturalidad o depende si los inmigrantes son subsaharianos, son musulmanes básicamente o son inmigrantes de mi misma ambiente cultural, católicos o cristianos. Es decir, para responder a ese tipo de cuestiones, sí este tipo de técnicas nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque nos permite descender. Obviamente tenemos encuestas y podemos también explotar la información de las encuestas y podemos explotar las dos fuentes de información dentro del mismo problema. Y eso nos va a ayudar a encontrar mejores soluciones o esperamos que nos va a ayudar a encontrar mejores soluciones y, bueno, pues a entender dónde está haciendo más mella este tipo de campaña permanente en redes sociales en el que los populismos se encuentran, que además utilizan todos los recursos psicológicos y todos los recursos lingüísticos y todos los recursos de construcción de relato que venimos investigando durante muchos años, desde diferentes campos de saber, porque además tienen dinero, tienen fuentes de financiación y tienen académicos como nosotros que estamos interesados muchas veces en testar nuestras ideas y entonces de alguna manera podemos colaborar con este tipo de situaciones directa o indirectamente, ¿no? Entonces, la respuesta corta sería que sí, que nos podría ayudar. Bueno, gracias también, Manuel, en nombre de todos por tu presentación que me gustó mucho y pensaba la importancia, ¿no?, de la formación para los que estamos formados en el área de sociales y humanas, que también de conocer estas herramientas, ¿no?, estos conocimientos, ¿no? En particular, un grupo de trabajo acá en la universidad nos dedicamos a estudiar los procesos de institucionalización de las disciplinas. En mi caso de lingüística, pero bueno, en Arias Gerbaudo de los estudios literarios, otros investigadores de la semiótica, y pensaba que, bueno, cuánto nos falta, porque lo nuestro es muy artesanal, pero qué bien que nos vendría el conocimiento de este tipo de sistemas de inteligencia artificial, digamos, el potencial que tienen para ayudarnos. Se me ocurrieron un montón de preguntas que con archivos que ya tenemos y con datos que ya tenemos, ¿no?, más duros, de indicadores de institucionalización más cuantitativos, más duros que venimos trabajando, y pensaba poder cruzar un montón de cosas. También para las políticas públicas, lo importante, pensar, por ejemplo, qué perfiles de investigadores, en qué áreas se están financiando más desde el Estado en los últimos tiempos, porque no solo podemos ver ahí cómo se institucionaliza una disciplina, sino también cómo se desinstitucionaliza, ¿no? Y entonces, en función de qué es lo que está formando un país, ¿no?, o qué es lo que formó, y qué es lo que pasa a formar, y el cruce con las variables, ¿no?, políticas, y hasta con esto que vos nos estás mostrando de las votaciones, porque obviamente que la formación, la educación de un país también tiene repercusiones en eso que después elige o no elige, ¿no? Entonces, bueno, pensaba esto, que me lo noté al sistema, pero después te quería hacer más preguntas respecto de qué posibilidades hay, si es de uso libre, gratuito, de acceso abierto, o si implica algún tipo de gasto. Y bueno, eso, que me encantó conocer esto porque digo, tiene mucho potencial para lo que nosotros hacemos y que
digamos que este tipo de plataformas nos podrían venir súper bien para indagar, digamos, y sobre todo para cruzar datos que ya tenemos y que ya estamos analizando y que podrían darnos, ¿no?, cruces con otras variables que creo que puede ser muy productivo. Bueno, como vosotros sabéis, en los equipos de desarrollo de inteligencia artificial no solo hay ingenieros, matemáticos, físicos, también hay filósofos, lingüistas. De hecho, forman parte del núcleo de este tipo de desarrollos. Y yo soy un amante de lo que son las colaboraciones interdisciplinares. Entonces, por supuesto que este tipo de herramientas sirven y son útiles para vuestras disciplinas. Y de hecho ya se están utilizando. Hay muchos departamentos donde están empezando a colaborar, incluso departamentos de lingüística donde están contratando ingenieros de datos para ayudarles a este tipo de cosas. Este tipo de software, por ejemplo, los desarrollos de los que yo os he hablado son gratuitos. Están en un software libre. Ahora mismo hay 2 software libres principales para lo que es tratamiento de datos, que son R y Python, y los 2 son software libre, pero software libre en todas sus vertientes. Desde el código está en abierto, no solo el código, sino que el uso, los programas, las librerías. Yo programo más en R, pero también programo en Python. Dependiendo un poquito cuál es tu escuela, pues vas más a una o a la otra. Pero yo os animaría a que os abrierais al entorno, estáis en una facultad, en una universidad, donde estoy convencido que hay investigadores también de otras áreas que os podríais enriquecer mutuamente. Os podríais enriquecer pues, planteándoles problemas nuevos y obligándoles a desarrollar nuevas herramientas, y ellos viendo que las herramientas que tienen, el conocimiento que tiene, también puede ser utilizado para responder a otro tipo de preguntas y de problemas que van más allá necesariamente de los que ellos conocen. Entonces, yo creo que siempre es interesante a veces acudir a un tipo de conferencia que no necesariamente sea exactamente de tu tema, que esté algo relacionado, siempre es útil, porque te abre mentes. Yo, yendo a determinadas conferencias, he encontrado muchas ideas muy inspiradoras, que no necesariamente siempre lo tuyo, porque al final acabas un poco encorsetado. Entonces yo sí que os animaría. Sí, se puede. Sí, en este momento acabamos de presentar el único proyecto que actualmente está financiando, bueno, va a empezar a financiar supuestamente CONICET. En este momento, desde que asumió Milei hace 2 años, no financia ningún tipo de proyecto de investigación, y se abrió un PIET, que es un proyecto que involucraba al menos 3 institutos de distintas universidades nacionales, y presentamos acá desde el Litoral, junto con el Instituto de Humanidades de Rosario y el de La Plata, presentamos un proyecto en el que, por supuesto, hay informáticos, matemáticos, ingenieros, estamos los lingüistas, sobre todo hay un gran equipo de letras de las 3 instituciones para gestión de archivos. Pero esto que vos me decís, bueno, y van a diseñar software, si sale el proyecto y se financia, porque bueno, hay toda una cuestión ahí con el extractivismo de datos, también por esto de poder generar software de manera, ¿no?, soberana y trabajar con nuestros propios archivos, digamos, y no subirlos a otros, ¿no?, repositorios quizás, porque bueno, hay toda una cuestión ahí con la autoría de los documentos y demás, cuestiones legales. Entonces, bueno, esa es la idea, pero está muy incipiente, digamos, y esto de pensar posibles preguntas que queremos hacer, digamos, el diseño de esas herramientas van a ser en función de las preguntas que podamos también pensar, y en ese sentido tu conferencia me sirvió un montón para pensar distintos cruces. Y bueno, es lo que se viene, en cierta forma, ¿no? Me alegra que por lo menos haya servido de algo, porque sinceramente Ivana lo sabe, porque yo le insistía, si este tema nos interesa, tengo otros temas que creo que os pueden interesar más. Entonces, porque tenía temor, sinceramente tenía temor por digamos, el público concreto al cual, de hecho, le insistía, invita a sociólogos, a politólogos. Claro, nosotros nos Sí. gustamos mucho con la sociología y con la historia. Pues me alegra que os haya sido un poquito de utilidad. ¿Eh?
Sí, Totalmente. seguro. Sí, sí. Estuvimos en Praga justo una semana antes de venirnos sí, a Argentina y bueno, y hicimos la visita, el tour por el barrio judío, por donde nació Kafka. Sí, sí, sí. Sí, no sé si alguien de los que está conectado quiere hacer alguna pregunta a José o a Daniel. ¿No? Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos, tanto en presencia como virtualmente. Y bueno, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. No, esto es estar de compartir. De compartir primero, que después Y la grabación igual debe estar. Pausa, corre.